Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Antes de empezar, los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal. Dejamos el link de acceso en la descripción de este video. Por aquí, por el viejo canal que está desmonetizado por YouTube, solo pasaremos una parte de los programas diarios. Así que no dejen de seguirnos por nuestro nuevo canal para ver todo nuestro contenido. Aumentan los casos de muertes inexplicables en China. ¿Está volviendo la pandemia? El país se enfrenta ahora a un misterioso brote de neumonía que provoca fatiga, fiebre y supuestas muertes. Se celebra en Nueva York una concentración en favor de la libertad en China. Activistas conmemoran el primer aniversario del movimiento del papel en blanco. Estallan enfrentamientos a lo largo de la frontera de China con Myanmar. Civiles y tropas chinas discuten y se pelean tras la explosión de una bomba de humo. Y presentan cargos por traición en Taiwán. 10 oficiales militares de la isla fueron acusados de espiar para la China comunista. Se están registrando más muertes en China a raíz de una inexplicable oleada de neumonía. Y lo que en un principio se pensó que era un problema limitado a los niños, ahora se está extendiendo rápidamente entre los adultos. Beijing instó a los hospitales de todo el país a ampliar las horas de servicio y a establecer más clínicas para hacer frente a la ola. ¿Se trata de un resurgimiento de la pandemia o hay algo más misterioso en juego? Estas son las últimas noticias sobre lo que está pasando. Inflamación pulmonar y fiebres altas. Un misterioso brote de neumonía aguda sigue arrasando China. Pero el máximo organismo sanitario del país afirma que está encargándose del repunte de la enfermedad, sin dar más detalles sobre el verdadero alcance de las infecciones. Hablamos con un residente local en Beijing que insinuó un aumento de las muertes durante el pico en curso. El mes pasado, uno de mis hermanos murió de una infección pulmonar. Lo enterré la semana pasada, el día 18. Llegué al crematorio de Ba Baoshan antes de las 7. Y no me devolvieron las cenizas hasta después de las 9:05. Dígame cuántas personas murieron. Una larga cola, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto se tarda en juntar las cenizas? Son 5 minutos para una urna. Las noticias de casos de neumonía no diagnosticada entre niños empezaron a surgir en las redes sociales chinas en agosto. En septiembre, informes procedentes del interior de China sugerían que la gente estaba muriendo, alegando que muchos habían mostrado síntomas de inflamación pulmonar. El ex periodista chino Chao Lanxian contó a NTD lo que supo de fuentes internas. Recibí esta información de alguien sobre la muerte de niños. Un profesor preguntó a un padre en un grupo de chat por qué su hija no venía a la escuela. El padre dijo: «Lo siento mucho. Estoy muy ocupado y confuso. Mi hija ya no pudo ir a la escuela porque anoche murió de neumonía». Además, muchas publicaciones en las redes sociales también compartían noticias sobre familiares fallecidos a causa del brote. En un post, una madre reveló que su bebé de 9 meses murió de neumonía por micoplasma. Y en este video compartido en internet, un hombre del norte de China cuenta que le hicieron pruebas para 5 patógenos diferentes. En medio de la oleada de enfermedades, las autoridades chinas están presionando a los residentes para que se protejan con mascarillas, practiquen el distanciamiento social y permanezcan en casa. Un importante hospital de Beijing ya cuenta con una clínica improvisada para hacer frente a la creciente demanda de asistencia. Este tipo de instalaciones son más conocidas por sus tácticas de aislamiento médico a gran escala, utilizadas durante la pandemia de COVID-19 en China. Beijing insiste en que los casos no están causados por un nuevo virus y niega la posibilidad de mutaciones de COVID-19. En su lugar, las autoridades sanitarias achacan el aumento de pacientes sobre todo al virus de la neumonía por micoplasma. Aunque los informes clínicos dicen que las infecciones por micoplasma no suelen requerir hospitalización. China respondió a una petición de la Organización Mundial de la Salud sobre la actual neumonía no diagnosticada, afirmando que el aumento está relacionado con enfermedades comunes. Por su parte, Corea del Sur informó que los casos de neumonía por micoplasma en niños se multiplicaron en noviembre. Francia también notificó un aumento similar.
y a partir de diciembre Japón exigirá a algunos viajeros de China y otros 5 países que se sometan a la prueba de la tuberculosis antes de entrar al país. Esta prueba detecta infecciones pulmonares similares a la neumonía no diagnosticada. Un llamamiento a la libertad en China procedente del corazón de la ciudad de Nueva York. Un grupo de activistas conmemoró el primer aniversario del movimiento del papel en blanco, una de las mayores protestas en favor de la democracia en China desde el movimiento estudiantil de 1989 en la plaza de Tiananmen. Miremos los detalles del encuentro. Un grupo de ciudadanos se reunieron este sábado en el centro de Manhattan para conmemorar un día especial, el primer aniversario de una gran protesta en China, el movimiento del papel en blanco. Creo que no vi un movimiento a gran escala como ese en China en toda mi vida. La gente se está radicalizando en China en todos los ámbitos. Es muy raro. Mientras crecía, siempre pensé que era imposible que China tuviera otro movimiento de la magnitud de la plaza Tiananmen. El movimiento conmocionó a muchos en su momento. Oleadas de manifestaciones estallaron en toda China, condenando los duros confinamientos por COVID-19 de Beijing. Los manifestantes empezaron a sostener hojas de papel en blanco mientras protestaban como un símbolo de la censura. Los ciudadanos gritaban que no querían ser esclavos, sino ciudadanos. Gritos como este sonaron en la ciudad más grande de China, Shanghái. Los manifestantes pidieron al líder Xi Jinping que renunciara. Los manifestantes también apuntaron directamente al régimen comunista en el poder. Uno de los manifestantes de Shanghái llegó a Estados Unidos y se unió a esta misma concentración en Nueva York, en conmemoración del movimiento. Para él, una protesta de esta magnitud en China era inimaginable. Al principio mi mente estaba en blanco, no pensaba en nada. Estaba un poco nervioso, un poco excitado. Pero después, cuando la gente empezó a corear, me invadió la rabia. Al fin y al cabo, llevábamos demasiado tiempo encerrados, así que la gente se desahogaba y pedía por sus derechos. Contó cómo fueron rodeados por agentes de policía. Detuvieron a algunas personas. Las autoridades se llevaron los teléfonos de algunos. Más tarde, la policía trajo un autobús y secuestraron a varias personas. Algunos fueron golpeados. Xia huyó de China tras la protesta. Dijo que los cierres draconianos de Beijing fueron una llamada de atención para muchos chinos. Estábamos hartos de la represión. También vimos lo que ocurría a nuestro alrededor. Algunas personas saltaban de los edificios. También vimos el incendio que se produjo en Xinjiang. Muchos murieron en ese edificio. Así que nos vimos empujados al borde del abismo y empezamos a resistirnos al régimen autoritario de Beijing. Las protestas se calmaron después de un tiempo, y Beijing levantó las restricciones pandémicas, pero detuvo a varios manifestantes. Algunos de ellos siguen actualmente en prisión. Los manifestantes dicen que es importante reconocer su perseverancia, y que no están solos, ya que hay otros en el extranjero que luchan por la democracia con ellos. El grupo también condenó los abusos de China contra tibetanos y uigures. El régimen viene tomando muestras de sangre de tibetanos para mejorar los resultados en la vigilancia de los mismos. El PSC también detuvo a más de 1 millón de uigures en China, una minoría musulmana que vive en la región de Xinjiang. Estados Unidos afirma que China está cometiendo un genocidio contra ellos, mediante detenciones masivas y esterilizaciones forzadas. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. A diferencia de la apertura vista en Estados Unidos,
En China, los que participaron en el movimiento del papel en blanco del año pasado se enfrentan al miedo, la opresión y las represalias de las autoridades locales. Nos sentamos con uno de ellos para saber qué les está ocurriendo a los manifestantes en suelo chino. Huang Guan era un especialista técnico que trabajaba en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China. Para conmemorar el primer aniversario del movimiento del papel en blanco en China, relató las tragedias que, según él, ocurrieron en su ciudad. Durante los 3 años de cierre por la pandemia, fui testigo de demasiadas personas que saltaron de edificios y se ahorcaron. La gente no podía ir al hospital sin hacerse la prueba para COVID-19. Algunas mujeres embarazadas que no se sometieron a la prueba fueron rechazadas por los hospitales. Acabaron teniendo abortos. A algunos adultos mayores que no se sometieron a la prueba se les negó tratamiento médico de urgencia. Esto ocurría a menudo en Guangzhou. Las protestas a escala nacional fueron de las mayores de la China moderna, impulsadas por las duras restricciones impuestas por la pandemia que dejaron a la gente atrapada en sus casas durante meses. Muchos de ellos carecían de alimentos y de acceso a la atención médica. Juan recordaba cómo luchaban bajo los repentinos cierres. No tenía mucha comida almacenada y a medida que avanzaba el cierre, casi me quedé sin comida. Entiendo por qué algunas personas saltaron de edificios. Cuando pasas hambre hasta la desesperación, pueden surgir esos pensamientos. Si el Partido Comunista no dimite, la gente corriente no tiene forma de vivir, se siente desesperada. Mientras los manifestantes salían a la calle, Juan trabajaba entre bastidores. Obtenía información anticomunista del extranjero saltándose la censura de Internet en China. Tomó esos datos y los difundió en las redes sociales. El movimiento del papel en blanco empujó a las autoridades chinas a poner fin a las draconianas medidas de confinamiento, pero a los manifestantes les esperaba después una brutal ronda de represalias por parte del régimen chino. Me detuvieron el 20 de mayo. Sospecho que algunas personas revelaron información sobre mí bajo tortura. Apenas un mes después de las protestas, Juan perdió el contacto con muchos de sus compañeros manifestantes. Más tarde descubrió que los habían detenido, y meses después a él también lo apresaron. Juan estuvo detenido 15 días. Durante ese tiempo sufrió diversas formas de tortura, como exposición a luz intensa, rociado con productos químicos y privación del sueño. También perdió su trabajo. Tras ser liberado, huyó a Nueva Zelanda. Aunque Juan vive ahora en suelo libre, afirma que la policía china sigue acosándolo a través de mensajes de texto y atentando contra la seguridad de sus familiares en China. Además, sus ahorros bancarios siguen congelados en China. A pesar de las dificultades, afirma que seguirá denunciando las acciones del régimen comunista contra el pueblo chino, tratando de concienciar a otras naciones. 10 oficiales militares taiwaneses fueron acusados de traición el lunes. Fue después de que fueran sorprendidos espiando para el régimen chino. Según la Fiscalía Superior de Taiwán, 3 de ellos presuntamente reclutaron tropas en servicio activo para recopilar información y desarrollar una red para China. 4 de esos reclutas supuestamente entregaron múltiples artículos secretos militares a Beijing a cambio de dinero. Otro supuestamente robó secretos comerciales en su lugar de trabajo. Y otros 2 fueron acusados de filmar un video de guerra psicológica para el Partido Comunista Chino. En el video prometen rendirse al Ejército Popular de Liberación, nombre formal del ejército chino. Las tensiones entre Taiwán y el Partido Comunista Chino están en su punto más alto, con la isla bajo la amenaza inminente de una invasión de Beijing. El PSC nunca gobernó ni poseyó Taiwán. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Y en la frontera de China con Myanmar, también conocida como Birmania, videos difundidos en las redes sociales durante el fin de semana captaron un enfrentamiento entre tropas chinas y civiles. Se ve a personas en el lado de Myanmar de la valla fronteriza discutiendo con guardias chinos,
mientras huyen de una bomba de humo. Al parecer, pedían a las fuerzas de seguridad chinas que les permitieran cruzar la valla en condiciones de seguridad y que liberaran a un hombre que, según decían, estaba detenido. Las fuerzas chinas iniciaron el fin de semana unas maniobras de combate que se prolongaron hasta hoy. Según la prensa estatal china, su objetivo es poner a prueba su capacidad de combate y preparación para proteger la frontera con Myanmar. Los conflictos internos en Myanmar obligan a desplazarse a decenas de miles de personas en la región fronteriza. Y en China crece la preocupación por la inestabilidad y la afluencia de refugiados. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.